Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se inició el estudio de las investigaciones clínico-epidemiológicas. En el día de hoy se estudiará la prueba de hipótesis como uno de los procedimientos empleados para la ayuda a la toma de decisiones en torno a una población a partir de una muestra obtenida de ella. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán identificar los elementos a tener en cuenta para el planteamiento de una prueba de hipótesis estadística, así como reconocer su importancia para las investigaciones clínico-epidemiológicas. Como es conocido por ustedes, la estadística tiene dos ramas, la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es aquella que se ocupa de la recolección, organización, resumen y presentación de la información mediante tablas o gráficos, la que fue estudiada por ustedes en la asignatura Informática Médica 2. La estadística inferencial es un conjunto de procederes estadísticos que permiten extraer conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra proveniente de ella. Existen dos formas de hacer inferencia estadística: la estimación de parámetros poblacionales, que permite estimar un parámetro a partir de los datos de una muestra, las que fueron estudiadas en la asignatura Informática Médica 2, y las pruebas de hipótesis, las que tienen como propósito ayudar al médico, investigador o administrador a tomar una decisión en torno a una población al examinar una muestra de ella. Estas serán estudiadas en la actividad orientadora de hoy. La prueba de hipótesis o contraste de hipótesis, como también se le conoce, es un procedimiento estadístico que puede aplicarse ante situaciones en las que exista una suposición establecida relativa a una característica de la población bajo estudio. Es decir, existe una hipótesis y la misma necesita ser comprobada. Por ejemplo, si una población responde bien a un determinado medicamento y se desea conocer si con un tratamiento nuevo se puede tener un porcentaje de mejoría mayor con él, o cuando nos planteamos si los niños de distintas comunidades tienen la misma talla. Las pruebas de hipótesis ayudan al médico o investigador a tomar una decisión en torno a un parámetro poblacional mediante una muestra aleatoria obtenida de esa población. Es aquí donde radica su importancia para la investigación clínica epidemiológica. Ahora bien, ¿qué se entiende por hipótesis? Una hipótesis se define simplemente como una proposición acerca de una o más poblaciones. Los investigadores se interesan en dos tipos de hipótesis: las de investigación y las estadísticas. Las primeras son aquellas suposiciones o conjeturas que motivan la investigación. Estas conducen directamente a las segundas, las que se establecen de forma tal que pueden ser evaluadas por medio de procedimientos estadísticos. Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones para los cuales se hace la proposición. Se refieren a parámetros como media poblacional, la proporción poblacional, entre otros. Por medio de las pruebas de hipótesis se determina si tales proposiciones permiten ser contrastadas con los datos disponibles en la muestra. Es importante que tengan en cuenta que las hipótesis son siempre enunciados relativos a la población bajo estudio,
no enunciados en torno a la muestra. El valor del parámetro de la población especificado en la hipótesis suele determinarse de 4 maneras. Puede obtenerse de la experiencia o conocimientos pasados del proceso, por una experimentación previa, a partir de alguna teoría con respecto al objeto que se estudia, o como resultado de consideraciones experimentales ya publicadas. Por ejemplo, se tiene por estudios anteriores que la prevalencia de la hipertensión arterial en una población determinada es de un 30%. Este es el valor del parámetro de la población que se especificará en la hipótesis. La prueba de hipótesis siempre estará integrada por la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ambas forman una unidad y deben enunciarse de manera explícita. Estas reflejan de alguna manera la idea a priori, o sea, la idea que se tiene antes de iniciar la investigación. Es decir, la hipótesis de investigación, la que se pretende contrastar con la realidad, lo que significa refutar con hechos algo que se considera verdadero. La hipótesis nula se designa como H sub 0 y es una suposición sobre una o más características de la población. Es una afirmación contraria a la hipótesis del investigador. Es la que debe probarse, es decir, aceptarse o rechazarse durante la prueba. Mientras que la hipótesis alternativa, representada por H sub 1, es la suposición contraria a la hipótesis nula. Se plantea en correspondencia con la hipótesis del investigador. Es lo que el investigador quiere demostrar. La hipótesis nula se rechaza a favor de la alternativa solo si los resultados de la prueba favorecen la evidencia de que los datos de la muestra sugieren que la hipótesis nula es falsa. Es decir, con los datos de la muestra debemos probar mediante un test que la hipótesis nula es falsa. Si con los datos de la muestra el resultado de la prueba no rechaza la hipótesis nula, se continúa creyendo en la validez de esta. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se realiza una prueba de hipótesis? Para ello se deben seguir una serie de pasos, los cuales son: primero, formulación de la hipótesis; segundo, elección de la prueba estadística; tercero, especificar el nivel de significación; cuarto, la elección y cálculo del estadígrafo de la prueba con su distribución muestral asociada; quinto, definir la región de rechazo; sexto, tomar la decisión correspondiente en dependencia del valor de la prueba; y séptimo, formular la conclusión a la que se arribe. Pasaremos ahora a explicar cada uno de estos pasos. La formulación de la hipótesis consiste en declarar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En dependencia de la formulación de la hipótesis alternativa, será el tipo de prueba de hipótesis que se trabajará, es decir, de una cola o de 2 colas. Una prueba es de 2 colas o bilateral cuando no se establece una dirección específica de la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si la hipótesis alternativa fuera H sub 1, mu diferente a mu sub 0, en esta hipótesis no se plantea si la media poblacional es mayor o menor que lo general conocido mu sub 0. El mismo describe el gráfico que se muestra en la imagen. Nosotros explicaremos en esta actividad
la prueba de hipótesis de 2 colas. Ustedes podrán revisar la prueba de hipótesis de una cola en el material complementario del tema. La selección de la prueba estadística es el segundo paso del procedimiento de la prueba de hipótesis. Las pruebas estadísticas pueden ser de 2 tipos, paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que se emplean cuando las variables son cuantitativas continuas y las suposiciones son sobre parámetros poblacionales, como es el caso de la prueba de hipótesis sobre la media poblacional o sobre la proporción poblacional. Y las no paramétricas son aquellas cuyo modelo no especifica las condiciones de los parámetros de la población de las que se extrajo la muestra. Las hipótesis en este caso no se emplean sobre parámetros poblacionales, se emplean para variables cualitativas, aunque también pueden usarse en cuantitativas continuas. Un ejemplo de esta es el chi cuadrado, que será estudiado en la próxima actividad. Otro de los pasos es la selección por parte del investigador del nivel de significación. Este es el valor máximo de probabilidad que se está dispuesto a aceptar para rechazar la hipótesis nula, cuando ésta es verdadera. Se acostumbra a denotar este valor por la letra griega alfa. El nivel de significación, por ende, es seleccionado a priori por el investigador. Es importante usar una cifra pequeña. Los valores que con más frecuencia se utilizan son 0.05 y 0.01, aunque también pueden emplearse valores mayores, lo que estará en dependencia del tipo de investigación y el tamaño de la muestra. ¿Qué significa el valor alfa de 0,05? Ello quiere decir que podemos correr el riesgo de haber rechazado la hipótesis nula con un 5% de error de que ésta fuera verdadera. Cuando mayor sea el valor de alfa, es más probable que rechacemos la hipótesis nula equivocadamente, o sea, que aceptemos como cierta la hipótesis alternativa cuando realmente no lo es. Durante el proceso de la prueba de hipótesis, aparecen implícitamente diferentes tipos de errores que se pueden cometer durante este procedimiento. Estos errores pueden ser de 2 tipos, error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. El error de tipo 1 alfa se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y observen que coincide con el nivel de significación alfa de la prueba. Mientras que el error tipo 2 beta se define como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa y se denota por la letra griega beta. De la probabilidad con la que estemos dispuestos a asumir estos errores dependerá, por ejemplo, el tamaño de la muestra requerida para la investigación. La elección y el cálculo del estadígrafo de la prueba con su distribución muestral asociada es el cuarto paso del procedimiento de la prueba de hipótesis. Consiste en determinar cuál es la distribución muestral del estadígrafo de la prueba. El estadígrafo es un valor que se calcula utilizando los datos de la muestra y se utiliza para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula, al ser comparado su valor con el valor crítico. Tenga presente que cada estadígrafo tiene asociado un valor de probabilidad. Es importante que tengan en cuenta además
que el investigador tiene que decidir en relación al test estadístico a emplear, que estará en dependencia del tipo de variable, del tamaño de la muestra y el objetivo de la investigación. Para el caso de la prueba de hipótesis de la media poblacional y cuando la desviación estándar es conocida, se utiliza como estadígrafo el valor de z calculado, que sigue una distribución normal estándar cuya fórmula se muestra en la imagen, donde x barra es la media de la muestra, mu sub 0 es lo general conocido, sigma es la desviación estándar y n el tamaño de la muestra. Ahora bien, sucede que en la práctica, la mayoría de las veces no se conoce el valor de la desviación estándar poblacional, es decir, el valor de sigma. En este caso, para la determinación de la prueba de hipótesis acerca de la media poblacional de una sola población, se debe utilizar su estimador puntual, o sea, la desviación estándar muestral S, para el cálculo del estadígrafo, el que sustituirá a sigma en la fórmula, la que quedaría como se muestra en la imagen. Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, se pueden tener dos situaciones para la aplicación de la prueba de hipótesis, cuando sigma no se conoce para la media poblacional. La primera, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, se procede como se acaba de explicar para el cálculo del estadígrafo. Se utilizaría la z calculada. Y para la segunda situación, cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, se utilizaría como estadígrafo el t calculado, que sigue una distribución t de students, que no es objeto de estudio en esta asignatura. El conjunto de valores que conducen a rechazar la hipótesis nula H sub 0 se denomina región crítica o de rechazo de la prueba de hipótesis y es el quinto paso de este procedimiento. Cuando se supone que la variable se distribuye normalmente, utilizaríamos el estadígrafo Z. En este caso, la región crítica o de rechazo queda definida al seleccionarse por el investigador el nivel de significación alfa, como se muestra en la imagen. En este gráfico, las regiones sombreadas corresponden a la región crítica o de rechazo de la hipótesis nula, que queda definida al seleccionarse el nivel de significación alfa, como ya se explicó. Como la prueba es bilateral, cada región crítica o de rechazo tiene el valor de alfa dividido por 2. Observen que alfa dividido por 2 representa un área bajo la curva de la distribución normal estándar, que como conocen representa un valor de probabilidad. El área de la curva que se encuentra entre las regiones críticas corresponde a la región de no rechazo. Si alfa es igual a 0,05, los valores de alfa dividido por 2 son iguales a 0,025. Corresponden a las áreas sombreadas y representa la zona o región de rechazo de la hipótesis nula. Este valor de área bajo la curva se corresponde con un valor de Z crítico en la tabla de la distribución normal estándar de 1,96. Como se trata de una prueba de hipótesis de dos colas, el valor en el gráfico es más o menos 1,96. Para la regla de decisión de la prueba de hipótesis, se debe partir del conocimiento que todos los valores posibles que el estadígrafo de prueba puede asumir constituyen puntos sobre el eje horizontal del gráfico de la distribución de dicho estadígrafo y se dividen en dos grupos,
los valores de la región de no rechazo de la hipótesis nula y los de la región crítica o de rechazo de la hipótesis nula. Como en el gráfico de la imagen anterior, la regla de decisión señala que se debe rechazar la hipótesis nula si el valor del estadígrafo de prueba, calculado a partir de los datos obtenidos en la muestra, es uno de los valores de la zona de rechazo, y que no se debe rechazar en caso contrario. Si el valor absoluto del estadígrafo calculado, es decir, el estadígrafo de la prueba, es mayor o igual que el valor crítico, se rechazaría la hipótesis nula, pues caería en la zona de rechazo de la misma. Por ejemplo, si el valor de z calculado en la prueba de hipótesis de la media poblacional μ fuera de menos 2,25, con alfa igual a 0,05, el valor de z crítico es más menos 1,96. El valor absoluto de z calculado, es decir, 2,25, se ubicaría en la región de rechazo de la hipótesis nula, como se observa en el gráfico, por lo que se rechazaría la misma. Otra forma de aplicar la regla de decisión es utilizando el valor de P, es decir, la probabilidad asociada al estadígrafo Z calculado. El mismo suele usarse con mayor frecuencia que el valor del estadígrafo. Incluso, se exige en la publicación de artículos científicos de muchos editores, aunque las conclusiones son equivalentes con ambas pruebas. En este caso, se compara el valor de P con el valor del nivel de significación prefijado, como se observa en el gráfico de la imagen. Observen además que en el gráfico P representa el área sombreada bajo la curva, que como pueden apreciar se encuentra en la zona de rechazo. Este valor se puede obtener de las tablas de distribución normal estándar, pero los programas estadísticos de computación suelen darlo con exactitud. Como ya se mencionó, cada estadígrafo tiene asociado un valor de probabilidad P. Ustedes pueden revisar estos contenidos en el material complementario del tema. La regla de decisión para una prueba de hipótesis de dos colas o bilateral, tomando en cuenta la probabilidad P asociada al estadígrafo, sería: si P menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula a ese nivel de significación de alfa, y si P mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula a ese nivel de significación de alfa. Por ejemplo, para z igual a menos 2,25, la P sería igual a 0,0244 y alfa es igual a 0,05. Como P es igual a 0,0244 menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación de alfa de 0,05. Esta decisión coincide con la anterior, donde se comparan los resultados del Z calculado con el Z crítico. Las conclusiones de una prueba de hipótesis debemos expresarlas en términos de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, y son avaladas por los resultados obtenidos a partir de los estadígrafos muestrales y por los resultados de la prueba de hipótesis. Dependerán además del tipo de investigación. El cuadro que se muestra en la imagen resume las decisiones sobre la hipótesis nula a partir de los valores observados en la muestra aleatoria. Tenemos que, si la hipótesis nula es verdadera y no se rechaza, sería la acción correcta. Si la hipótesis nula es verdadera y se rechaza, corresponde al error tipo 1 o alfa. Por otro lado, si la hipótesis nula es falsa y no se rechaza, corresponde al error tipo 2 o error tipo beta. Si la hipótesis nula es falsa y se rechaza, sería la acción correcta. Es importante
ser muy cuidadoso a la hora de dar conclusiones e interpretaciones. Además, la decisión aportada por la prueba de hipótesis estadística no debe interpretarse como definitiva. Ella solo es parte de la evidencia que influye sobre la decisión del investigador. La estadística es una ciencia que ayuda a decidir, pero no decide en el campo de la investigación clínico-epidemiológica. La toma de decisiones del investigador no depende solamente del resultado de la prueba estadística, sino que debe tomar en cuenta el conjunto de evidencias alrededor del problema científico que salen del marco de la estadística. A manera de resumen, podemos decir que para el procedimiento de la prueba de hipótesis se debe formular la hipótesis, seleccionar la prueba estadística, escoger el nivel de significación alfa con el que se está dispuesto a aceptar los resultados, definir la región de rechazo de la hipótesis nula, calcular el estadígrafo de la prueba a partir de los datos muestrales, usar el estadígrafo para la toma de la decisión correspondiente en relación a la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, formular la conclusión relativa a la prueba de hipótesis. Pongamos un ejemplo de una prueba de hipótesis para una media poblacional. Se ha determinado que en general el nivel de colesterol en sangre sigue una distribución normal con media poblacional μ de 5,2 milimoles por litro y una desviación estándar poblacional sigma de 0,6 milimoles por litro. Un grupo de investigadores de un instituto de enfermedades cardiovasculares realizó un estudio en una muestra aleatoria de 150 individuos de esa misma población que consumen una dieta rica en vegetales y practican de forma sistemática ejercicios físicos, determinándose que el nivel promedio muestral, X barra superior, del nivel de colesterol en sangre en dicho conjunto de personas es de 3,8 milimoles por litro. Se quiere saber por parte del investigador si los individuos cuya ingesta está compuesta solo por vegetales no tienen el nivel de colesterol en sangre de 5,2 milimoles por litro que representa lo general conocido. Apliquemos el procedimiento de prueba de hipótesis al ejemplo anterior. De los datos del problema, tenemos que el tamaño de la muestra n es igual a 150. La desviación estándar poblacional sigma es de 1,02 milimoles por litro. La media muestral es de 3,8 milimoles por litro. Lo general conocido es de 5,2 milimoles por litro. Primero, se debe formular la hipótesis. Como se trata de una prueba de hipótesis para la media poblacional, la hipótesis estadística sería: hipótesis nula, la media poblacional μ de los vegetarianos es igual a 5,2 milimoles por litro. Y la hipótesis alternativa, la media poblacional μ de los vegetarianos es desigual a 5,2 milimoles por litro. Ahora se procede a seleccionar la prueba estadística. En este caso es una prueba paramétrica, pues estamos en presencia de una variable cuantitativa continua y la hipótesis se ha planteado en función de la media poblacional μ. El tercer paso sería proceder a fijar el nivel de significación, que en nuestro ejemplo es de 0,05, cuyo valor con respecto a la z crítica en la distribución normal es de 1,96.
La elección y cálculo del estadígrafo de la prueba con su distribución muestral asociada es el cuarto paso del procedimiento de la prueba de hipótesis, como ya saben. Como vimos anteriormente, el estadígrafo es un valor que se calcula utilizando los datos de la muestra y se utiliza para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula, al ser comparado su valor con el valor crítico. Para el ejemplo que nos ocupa, el estadígrafo es Z calculado, que sigue una distribución normal estándar cuya fórmula se muestra en la imagen, donde X barra es la media muestral, que en el ejemplo es de 3,8 milimoles por litro. Mu sub 0 es el valor general conocido, es 5,2 milimoles por litro. Sigma, la desviación estándar poblacional, es 1,02 milimoles por litro, y N, el tamaño muestral, que es 150. Sustituyendo en la fórmula de Z calculado, se obtiene menos 16,8, lo que nos da el valor del estadígrafo de la prueba. Como ya sabemos, el valor de significación fijado para esta prueba fue alfa igual a 0,05 y su valor de Z crítico es de más o menos 1,96, lo cual nos define la región crítica o de rechazo de la hipótesis nula, que se puede apreciar en el gráfico que se muestra en la imagen. Para la regla de decisión, que sería el sexto paso, comparamos el Z calculado con el Z crítico. Como pueden observar, el valor absoluto de Z calculado es de 16,8, el cual es mayor que el valor de Z crítico, que es de 1,96, por lo que estaría ubicado en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Recuerden que también la regla de decisión se puede formular en función de la probabilidad correspondiente al estadígrafo. Como sabemos, la probabilidad P asociada al área de la curva del estadígrafo Z calculado para este ejemplo es 0,0012, siendo este valor menor que el alfa igual a 0,05, por lo que se arriba a la misma conclusión anteriormente expresada. Como último paso del procedimiento de la prueba de hipótesis, ante estos resultados en el ejemplo, se concluye que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación alfa de 0,05. La utilidad de los resultados de la prueba de hipótesis en el ejemplo anterior nos permiten desde el punto de vista clínico epidemiológico inferir por los resultados de la misma que el nivel de colesterol en el grupo de individuos que consumen una dieta rica en vegetales y practican ejercicios físicos de manera sistemática difiere del encontrado en la población general, con una media inferior a esta. Reiteramos que es importante ser muy cuidadosos a la hora de dar conclusiones e interpretaciones. Además, la decisión estadística no debe interpretarse como definitiva. Ella solo es parte de la evidencia que influye sobre la decisión investigativa o clínica. En relación con las pruebas de hipótesis acerca de una proporción poblacional, estas se realizan casi de la misma forma utilizada cuando nos referimos a las medias poblacionales, cuando se cumplen las suposiciones necesarias para cada caso. Pueden utilizarse pruebas unilaterales o bilaterales dependiendo de la situación particular. Las hipótesis se enuncian de manera similar al caso de la media poblacional μ, pero utilizando la proporción poblacional P. Para ampliar estos contenidos, puede revisar el material complementario para la prueba de hipótesis acerca de la proporción poblacional P. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Tarea docente número 1. Elabore un cuadro resumen
con los pasos necesarios para el procedimiento de la prueba de hipótesis. Tenga en cuenta el orden lógico de los pasos y los aspectos necesarios en cada uno de ellos. Puede apoyarse para su ejecución en el procedimiento propuesto en esta actividad, además de la revisión del capítulo Prueba de hipótesis del libro Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, que se encuentra en el CD de la asignatura. Tarea docente número 2. En una investigación realizada en una población determinada, se obtuvo que el valor de la tensión arterial media es de 105 milímetros de mercurio. Se seleccionó una muestra aleatoria de 500 pacientes en la cual se calculó la media muestral de la tensión arterial media y se obtuvo que la misma fue de 120 milímetros de mercurio en los pacientes con sedentarismo y obesidad. Se sabe que alfa es igual a 0,05 y la probabilidad P asociada al estadígrafo Z calculado por un editor estadístico es de 0,0015. Se desea comprobar si la tensión arterial media de las personas con sedentarismo y obesidad es desigual a la de la población estudiada. A partir de la siguiente situación, aplique el procedimiento de la prueba de hipótesis estudiado para resolver este problema. Realice la interpretación clínico-epidemiológica de los resultados de la prueba de hipótesis aplicada. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la prueba de hipótesis es uno de los procedimientos empleados por el profesional de la salud para tomar una decisión en torno a una población al examinar una muestra de ella. Es imprescindible tener en cuenta una serie de procedimientos que deben cumplirse al aplicar las pruebas de hipótesis para lograr arribar a las conclusiones adecuadas de la prueba. La decisión estadística no debe interpretarse como definitiva. Ella es sólo parte de las evidencias que influyen sobre la decisión investigativa. En la actividad de hoy se orientaron los contenidos relacionados con la prueba de hipótesis como una de las formas de realizar la inferencia estadística y su importancia para la investigación clínico-epidemiológica. En la próxima actividad orientadora continuaremos con los contenidos relacionados con la prueba de hipótesis a partir del procedimiento no paramétrico de una prueba en la distribución de chi cuadrado.